Iniciamos entonces la segunda parte de la clase de hoy. Habíamos entonces quedado en el ejercicio 6 que pedía, a partir de la expresión de una función cuadrática, que graficáramos a partir de transformaciones elementales. No vamos a hacer el ejercicio completo del inciso B, solamente quería mostrar, como continuidad del inciso anterior, el que veíamos en la primera parte, ¿qué le estaría faltando a esta función, que acá el texto le llama L de X? ¿Qué le estaría faltando para poder ser... Profe, no se está viendo la pantalla. bien, muchas gracias por avisar. Ahí, me olvidé nuevamente de compartir, ahí lo anoto. Ahí lo deberían estar viendo, ¿sí? Sí, ahora soy. Bien, muchas gracias. Decíamos, en esta segunda parte vamos a continuar con el inciso 6, sino que en otro de los incisos. El inciso B tiene una función L de X, también que la supone como cuadrática. Después de la discusión que hicimos en la primera parte, confiamos en que es cuadrática, porque es el cuadrado de un binomio, donde uno de los términos contiene la X. Decía, no lo vamos a hacer completo, pero sí vamos a tratar de ver qué separa a esta forma de escribir una cuadrática con la forma canónica, que es la segunda que se presenta acá en esta diapositiva, ¿no? Si está escrita la función cuadrática en su manera canónica, vamos a tener las mismas transformaciones, y esto es lo esencial, y con esto se complementa el inciso anterior. Vamos a tener todas las transformaciones a la vista, porque fíjense, si la cuadrática está expresada en forma canónica, a la x cuadrado nuestra conocida como función elemental, la desplazamos x0 unidades hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de su signo. La comprimimos o la ampliamos verticalmente dependiendo del valor de la constante A. Y la desplazamos y sub 0 unidades dependiendo del signo hacia arriba o hacia abajo. O sea, si la expresión de la función cuadrática es su expresión canónica, podemos rápidamente transformar a la función x cuadrado en la función que queremos graficar a partir de transformaciones elementales. Insisto, son dos traslaciones y una ampliación o reducción de una gráfica. Esto es lo esencial. Entonces, me pregunto si a esta función Lx usted la ven parecida a la forma canónica. ¿Qué tiene de parecido? ¿Qué tiene de distinto? El que quiera hacer su aporte, es bienvenido. Sí, ¿le están faltando términos? Bueno, eso tiene de distinto. Aparentemente estaría faltando el I0, ¿no? No tiene sumado un I0. Y sí tiene de parecido entonces, intuyo por tu respuesta, que te diste cuenta que sí tiene de parecido esto de que es el cuadrado de un binomio, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Bien, si ya hay el cuadrado de un binomio, ya tengo algo de la forma x menos x0 elevado al cuadrado. Si no está I0, podré intuir en este caso que I sub 0 vale 0. Pero hay otra diferencia, y es que el cuadrado del binomio que aparece no es tan parecido al cuadrado del binomio de la forma canónica. Porque fíjense, acá está x sin ninguna constante, x, o con la constante 1 premultiplicada a ella, x menos x0. No dice 8x menos x0, no dice menos 9x por menos x0, no dice menos x menos x0. Y acá sí dice menos x. Me estaría sobrando este signo menos. ¿Entienden lo que digo? Sí, se entiende. Bien. Por lo tanto, voy a trabajar un poquito, porque ese signo menos que me estaría molestando para que esto se parezca a la expresión canónica de una función cuadrática, puede alterar lo que estoy intuyendo, de quién es el x0, quién es el y0, quién es a. Entonces, trabajo primero un ratito adentro de este paréntesis, sacando factor común menos 1 dentro del paréntesis. A los paréntesis los transformo en corchetes, solo porque voy a incluir en el interior otro par de paréntesis seguramente. Saco factor común menos 1 de acá dentro de este paréntesis. Menos 1 factor común de quién? De x menos 1. ¿Se acuerdan que cuando sacamos factor común
hacemos menos x dividido en menos 1, menos dividido en menos más, me da x. Y ahora hago lo propio con el segundo término. 1 dividido en menos 1 es menos 1. ¿Para qué hago esto? Porque ese menos que me estaba molestando ahí, en realidad lo podría pensar como una constante menos 1 multiplicado a la x, por eso saqué factor común menos 1. Quizá hubiese sido más claro si aparecía un 2x más 1, sacaba factor común 2, pero estamos hablando de la misma discusión. Como queda como factor del x menos 1, puedo distribuir esta potencia en un producto, ¿sí? En el producto de menos 1 y x menos 1 que están como factores, ¿no? Dicho de otra manera, esto es lo mismo que menos 1 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado. ¿Alguna dificultad hasta acá? ¿Con un menos alcanzaba o tiene que ser sí o sí menos uno ahí? Con el menos alcanzaba, siempre y cuando vos te des cuenta que poner el menos adelante es cambiar de signo a todos los que están adentro y que te des cuenta que después cuando le vas al cuadrado se transforma en positivo. Si llegas a la misma conclusión, es otra forma equivalente y correcta también, correcta, de resolver. Sí, claro. Menos 1 al cuadrado es 1, por lo tanto acá me queda 1 por x menos 1 al cuadrado. Bueno, 1 por cualquier cosa es esa cualquier cosa, o sea, el 1 es el elemento neutro de la multiplicación, por lo tanto esto me quedó x menos 1 al cuadrado. O sea, la función que nosotros teníamos L de x, que es lo que hemos ido obteniendo a lo largo de todo este desarrollo, es equivalente a esta L de x que acabamos de encontrar acá. Es la misma, ¿no? Solamente trabajé algebraicamente un poquito con las expresiones. Pregunto de nuevo, ¿esta expresión te parece igual, más o menos que la expresión original a la algebraica, a la canónica, perdón? Sí, igual. Ahora se parece mucho, sí, igual. Se parece más ahora, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque ahora sí aparece x menos algo o x más algo. De última no había problema por el signo. Digo, la x no está premultiplicada por menos 1, como en este caso, o no tiene el signo menos adelante para aquellos que quieren verlo así, ¿no? Entonces, de esta expresión, comparándola, insisto, vamos a compararla con la expresión canónica, podemos identificar quién es A, podemos identificar, o deberíamos poder identificar quién es x0, y deberíamos poder identificar quién es y sub 0. Pregunto, en esta expresión, vamos por el más fácil. ¿Quién es x0? ¿Cero? ¿A dónde está el x0 No, acá? perdón. Creí que estaba hablando ahí. Menos 1. Menos uno. No, tampoco. 1. Porque fíjense que la expresión general dice x menos x0. Y acá dice x menos 1. Entonces el x0 vale 1. Es lo que está restado a la x. ¿De acuerdo? Se le resta 1 a la x. ¿Sí o no? Sí. Bien. Vamos al segundo más fácil que tenemos. Y es el valor de a. Si acá a no está escrita, ¿cuánto vale a? Que acá arriba sí yo lo había escrito. ¿Cuánto vale? 1. 1. 1. ¿Cuánto vale y sub 0? Si no está y está sumando. Cero. 0. Perfecto. Listo. ¿Esto qué quiere decir? Que habiendo llevado una expresión a la expresión canónica de la cuadrática, puedo identificar lo que le voy a hacer a la x cuadrado. Porque dijimos recién, ¿qué se le hace a nuestra función original o elemental x cuadrado? Se la corre x sub 0 unidades hacia la izquierda, en este caso, perdón, como es x menos x sub 0, hacia la derecha. Una unidad, a la x cuadrado tendré que correrla una unidad hacia la derecha. Se la va a multiplicar por esta constante a, o sea, se la va a amplificar, pero si la constante a vale 1, no se la amplifica nada, queda como está. Entonces, el efecto de a igual a 1 es dejarla como está, ni se amplía ni se reduce. Y se la corre y sub 0 unidades hacia arriba o hacia abajo, pero si y sub 0 vale 0, ¿qué quiere decir? No se corre ni para arriba ni para abajo, o sea, queda donde está. En definitiva, hay una única transformación, la transformación que lograría ese x sub 0. Dicho de otra manera, si graficara muy rápidamente la gráfica de L de x, ¿qué me quedaría? La cuadrática amiga nuestra, la x cuadrado, pero corrido una unidad hacia la derecha. ¿Sí? O sea, el vértice que está en el 0, 0 de la cuadrática elemental estaría en el 0, en el 1 para x, 0 para y. O sea, la parábola que estamos esperando
estaría graficada por ahí, ¿no? Donde este es el 1 para acá. ¿Se entiende aproximadamente lo que estamos haciendo? Quizás era tan elemental el resultado, ahí voy a la pregunta, era tan elemental el resultado que ni siquiera hacía falta hacer la comparación. Pero quería mostrarlo como comparación para que se entendiera que no podía haber una constante premultiplicando la x antes de sumarle o restarle y sub 0. Si hay acá una constante 8x más 1, lo que corresponde es sacar factor común 8 de los dos términos y recién después identifico quién es A, quién es B, quién es A, quién es x0, quién es y0. ¿No? Voy a la pregunta. Sí, escucho. O sea que haberlo pasado a la forma canónica nos permite, o sea, sacar los factores esos más fácil y es más fácil ubicarlo en el gráfico. Así es. Así es. Recordando que estos elementos de la canónica que representan x0, voy a sintetizar acá, ¿no? Representa una traslación horizontal para la derecha o para la izquierda. Este A, ¿qué representa? Una ampliación o reducción, ¿sí? Amplía o reduce, porque está premultiplicando a todo el binomio al cuadrado. Y este y0, como está sumado a toda la función, este y0 lo que produce también es una traslación, pero vertical, o hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo. ¿Sí? TR, traslación, reduce, ampliación, amplía o reduce a la función original. Bien, espero que se entienda. Hay un tipo de ejercicios que son los que están, bueno, había hecho la gráfica original para representarlo, ya pasó. Hay un tipo de ejercicio como los que están enumerados en el ejercicio 7, donde fíjense, nos alejamos bastante a la forma canónica, ¿no? Porque de hecho está representado casi directamente en forma polinomial. Fíjense que puedo identificar que A vale 1/2, B vale menos 1 y C vale 2. Puedo identificar quién es A, B y C. Sin embargo, la propuesta es que también utilicemos las expresiones. Entonces va a quedar sentado como actividad, para que lo resuelvan ustedes, cómo se completan cuadrados, así nos enseñó Julio en la teoría, para llevar de una expresión de este tipo a una expresión canónica, o de una expresión polinomial a una canónica. ¿Sí? Vamos a ver si pueden hacerlo sin mayor dificultad. Si hubiera alguna dificultad para completar cuadrados, lo vamos a tratar como en un videíto especial, ¿sí? Vamos a hacer como un pequeño video que les sirva a ustedes y lo vamos a utilizar también en las clases de consulta. Lo único que adelanto es que antes de completar cuadrados acá, este 1/2 me estaría sobrando, ¿no? Para que me aparezca el cuadrado del binomio, probablemente el primer paso sea sacar factor común 1/2 y después continuar con el procedimiento de transformar un trinomio cuadrado perfecto en el cuadrado de un binomio, ¿no? Insisto, esto queda como tarea para ver cómo llevar una expresión que ya no es tan sencilla esta como las expresiones del ejercicio 6, sino tiene un poquito más de complejidad, pero básicamente se trata de lo mismo. Llevar esto a una expresión, a la expresión canónica e identificar rápidamente traslaciones, ampliaciones y traslaciones verticales. Ese es el objetivo de máxima. Nos preguntamos entonces cómo hacer esto, lo intentan ustedes y vamos viendo cómo avanzan para ver si es necesario juntarnos todos para hacer una explicación o avanzar en los casos particulares en la clase de consulta. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre lo que queda pendiente? Bueno, ¿hay algún agregado más en la consigna? Como determinar los puntos de corte, vértice y eje de simetría, que seguramente lo van a poder resolver, espero que fácilmente. Vamos a ver. La idea es, a partir del x cuadrado, como decíamos recién, llegar a la gráfica de h de x en este caso. Bien. Pasamos al ejercicio 9, que es un ejercicio de aplicación de las cuadráticas. Un ejercicio que tranquilamente podría ser un ejercicio de introducción a la física, ¿no? Los profes de introducción a la física hacen ejercicios con consignas un poquito más lindas que estas. Tan fea es esta consigna, o la redacción tiene algunos detalles a corregir, que decidí copiarla y pegarla textualmente, ¿no? Está extraída de la página, creo que 46 de nuestro texto de cátedra. Dice el ejercicio 9.
Si una pelota se lanza verticalmente hacia arriba, por una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo, alcanza una altura h, medida en metros, en t segundos, o sea, en un tiempo de t segundos. De acuerdo a la siguiente fórmula. O sea, esta fórmula que está acá, lo que se llama h de t, me va dando la altura a la cual va esa pelota a medida que el tiempo t pasa. ¿Sí? Por lo tanto, tengo una función que se llama h y una variable independiente que se llama t. Pregunto, en esta expresión de h de t, hago una pregunta muy obvia para empezar. ¿Cuál es la variable independiente? El tiempo, ¿no es cierto? Figura acá, la notación matemática nos ayuda. Esa es la variable independiente, t. ¿Y aparece en cuántos lados? En 2 lados. En 2 lados. En el primer término, en este primer término aparece acá. Y en este segundo término también aparece acá. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de función será esta? Cuadrática. Es cuadrática, porque aparece la variable, como decían ustedes, que antes era x en los ejercicios anteriores, acá es t, aparece en la más alta de las potencias, a la cual está elevado, aparece la potencia 2, o sea, aparece elevado al cuadrado. Aparece un término lineal y no aparece ningún término independiente. A la luz de eso, en nuestra función cuadrática, notamos que está expresada polinomialmente, o sea, podemos identificar quién es a, podríamos identificar quién es b, podríamos identificar quién es c, pensando en la expresión polinomial de la cuadrática, o sea, ax cuadrado más bx más c, o en este caso, at cuadrado más bt más c, pensando que la variable se llama t. ¿Quién es a? Un ¿Cuánto medio. vale? Un medio G. Un medio de G. Un medio de G. Un medio G. Un medio de G, dicen los compañeros. Yo me animo a hacer alguna corrección acá. ¿Quién se anima? Menos G, un entonces. medio. Medio de G, ¿no? Es la constante que multiplica t cuadrado. Perfecto. ¿Cuánto vale b? 20. 20. 20. 20. ¿Cuánto vale c? No está, entonces vale 0. ¿Sí? Bien. En el problema físico, este es el problema matemático, ¿no? Son identificar en el mismo idioma matemático lo que nosotros llamamos coeficientes del polinomio de grado 2, a, b y c. En el problema físico, hay cosas que son conocidas. Ustedes, si ya están viendo este tema de movimientos rectilíneos uniformemente variados, donde el tiro vertical y la caída de libre son casos particulares, sabrán que la fórmula de la altura es altura inicial, que acá vale 0, más velocidad inicial por tiempo, por eso dice acá arriba que la velocidad inicial son 20, este 20 coincide con ese 20 de ahí, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración es la aceleración de gravedad, no dice acá quién es G, por eso digo que tiene algunas falencias en el texto, aunque se da por sobreentendido, que tiene que ver con este último dato. La aceleración de gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, esto es G. Y tiene este signo menos porque es un movimiento retardado, va disminuyendo la velocidad. En realidad va disminuyendo la rapidez, ¿no? Bien, dice, establecer el dominio de h, de nuestra función cuadrática h, y graficar la altura de la pelota en función del tiempo. Bien, ¿cuál será el dominio de esta función? Lo vamos a ir escribiendo mientras ustedes lo piensan. Yo voy tratando de cambiar el color para que se vea. Y vamos a tratar de resolver juntos el inciso A. ¿Cuál será el dominio de mi función h de t para este problema en particular? Escucha. Los reales. Los reales, dice un compañero. ¿Por qué? Y no va a ser. No, para, no. Negativo no puede ser, no. A ver, si fuera una función solo de matemática, serían todos los reales, ¿no? Porque el dominio de una cuadrática son todos los reales. Pero una función en un problema físico. ¿Y t que representaba, habíamos dicho? El tiempo. Y el tiempo empieza a correr desde un valor igual a 0, ¿no? Generalmente, esto no siempre, a veces se va a decir, se le va a dar al tiempo valores negativos para decir, bueno, lo que sucedió antes de, ¿no? Incluso en ingeniería. Pero en física generalmente se dice, hay como un postulado, todos los tiempos son positivos, ¿no? Empezamos a
marcar nuestro cronómetro en tiempo igual a 0. Por lo tanto, aunque el dominio de definición de una cuadrática son todos los reales, acá diríamos que son los t, tal que t pertenece al conjunto de los números reales y, particularmente, t será mayor o igual a 0. O sea, empieza a correr el cronómetro en t igual a 0 y de ahí para adelante. ¿Se entiende esto? Insisto, esto es porque es una función cuadrática, pero aplicada a un problema real. Profe, Bueno. una pregunta. Sí. ¿La función no terminaría en 20? ¿Por qué? Calculo yo que sería porque desde que tira la pelota hasta que cae. ¿Y qué te hace ver que dura 20 el movimiento? Que lo expresa como B. No, pero el hecho de que sea B, que B sea 20, no significa que es el valor final del tiempo. No. Ah, no, disculpe. No. En realidad, el tiempo máximo podría estar dado en, si tuviéramos el dato de dónde cae la pelota, que una pelota que sube, llega a su punto máximo, vuelve a bajar y cae al mismo nivel de donde se lanzó, podríamos calcular el tiempo total a partir de h de t. ¿Sí? En este caso no dice nada la consigna, por eso lo dejamos abierto. Empieza el movimiento y no sabemos. Por ahí tiramos, no sé, desde un acantilado, tiramos la pelota para arriba, vuelve a la altura inicial y sigue bajando, por ejemplo. No tenemos ese dato. ¿Entendió la diferencia? Sí, gracias. Bien. ¿Cómo haríamos para graficar esto? Por supuesto, con el GeoGebra, ni hablar, se puede. Sí, claro. ¿Cómo lo haríamos nosotros si tuviéramos que hacer una gráfica de una parábola? ¿Qué pondrían en el eje vertical? ¿Qué pondrían en el eje horizontal? El horizonte pondría la X, bueno, en este caso T, que sería los segundos. Bueno, claro, en el eje horizontal, supongamos que ese es el horizontal. Ubiquemos por acá, no sé, una línea auxiliar vertical. Más allá de que no son muy perpendiculares, no me quedan muy perpendiculares. Supongamos que esto es h de t. Supongamos que esto es t. Por lo que dice la consigna, el tiempo estaría expresado en segundos. Eso en física se suele poner entre corchetes para decir que, bueno, por ahí se hubiera bastado, ¿no? Que estamos hablando de la unidad. H de t, si quisiéramos expresar la unidad, podríamos poner acá, de acuerdo a los datos del problema, que estaría expresado en metros. ¿Y cómo hacemos para graficar lo que esperamos, que es una parábola, ¿no? Porque dijimos que es una función cuadrática. ¿Qué podríamos hacer? Podemos ir evaluando el tiempo. Podríamos ir evaluando el tiempo, ¿no? Lo cual es un riesgo, porque no sabemos hasta dónde damos valores al tiempo, distintos valores al tiempo, de tiempo igual a 0 en adelante. Calculamos valores de h de t, eso es lo que hacíamos cuando graficamos muchas veces. Pero nos vamos a perder de datos, por ejemplo. ¿En qué valores de tiempo graficaríamos? Calcularíamos. Y t igual a 1, t igual a 2, quizás t igual a 3. Y en una de esas nos perdemos, qué sé yo, el punto máximo. Porque en una de esas el punto máximo se dio a los 1,2 segundos. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, discretizar de esta manera la función, o sea, calcularla solamente en algunos valores, probablemente nos haga perder información. Entonces, cuando nosotros conocemos la función, la tabla de valores va a ser como un complemento para un gráfico, pero no el único insumo para graficar. ¿Por qué? Porque vamos a echar mano a lo que conocemos. ¿Qué vamos conociendo de la función cuadrática? Y vamos conociendo algunos comportamientos en particular que me van a permitir graficar con más precisión. Insisto, probablemente la mayor precisión la encontremos en un graficador, en un software, en una aplicación. La idea es ir viendo nosotros cómo nos vamos acercando a esos datos que me devuelve un software o una aplicación. Cómo nosotros podríamos deducir matemáticamente algunos valores característicos. Por ejemplo, si era una función cuadrática, ¿cómo calculan los puntos de corte con el eje t? ¿Cómo lo hacían? Hacer cero alguna de las dos expresiones, o Claro. 20t o un medio de gt, jugar con esos valores tope. ¿Por qué uno de esos dos términos los haría cero? ¿Qué lograrías? Ahí identifico el punto de partida. Bueno, de la pelota o el punto donde llegan, los extremos. Bien, entonces hablemos de los cortes con los ejes, ¿sí? Sacamos las raíces. Correcto, bien, cortes con los ejes.
tenemos dos tipos de cortes, ¿no? Cortes con el eje Y. Acá dividimos como dos pasos, ¿no? Estamos tratando de agregar puntos característicos para no perder unos datos importantes en el gráfico. Insisto, datos que quizás con la tabla perderíamos. A eso voy, ¿no? Entonces, cortes con eje Y. El corte con el eje Y, en este caso sería el eje vertical, en este caso se llama H. El corte con el eje Y, no voy a corregir esto, lo voy a poner H como debe ser. Para eso le pusimos nombre, ¿no es cierto? Corte con el eje H. ¿Cuándo se da? Se da cuando t vale 0, ¿sí? Se da en t igual a 0. Entonces lo que tengo que hacer es evaluar h en 0. Eso es lo que tengo que hacer. Me pregunto cuánto será h de 0 y ahí estará el corte con el eje h. ¿Sí o no? Ya lo hacemos, ¿eh? ¿Dónde estará el corte o los cortes con el eje t? Esas son las que el compañero mencionaba como raíces, ¿sí? Los cortes con el eje t se dan cuando la función h de t es la que se hace 0. O sea, cuando la cuadrática se iguala a 0. Y acá vamos a usar la fórmula de las resolventes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Profe, yo no entiendo, o sea, entiendo los procedimientos, pero no entiendo por qué, o sea, es para poder hacer bien el gráfico, digamos. Para poder hacer el gráfico. Esa es la respuesta. Lo estamos haciendo para poder hacer el gráfico. Porque no sé quién propuso recién, hagamos una tabla, hizo un aporte alguno de ustedes, está bien, pero yo decía, bueno, con la tabla quizás nos perdamos algún punto muy característico, qué sé yo, el corte con el eje T. Y en una de esas, si no es justo un número entero, en una de esas lo pierdo, ¿me entendés? Entonces, lo vamos a calcular con precisión para tener algunos puntos característicos, qué sé yo, corte con los ejes, punto máximo, y algún otro dato que puede ser interesante. ¿Me explico? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Resolvemos entonces estas dos cositas que hemos planteado acá. Evaluamos la función h en 0, es lo que nos quedaba por hacer para terminar el corte con el eje h. Voy a seguir acá arriba. ¿Sí? Eso primero, h de 0, sería 20 por, donde dice t pongo 0. Déjenme resolver, 9,81 es g. Un medio de 9,81 es 4,95 debe ser. 4,9 sería 9,8. Sí, 4,95. Entonces pongo, en lugar de poner un medio por g, pongo directamente ese valor, ¿no? ¿Me entienden lo que estoy haciendo? Menos 4,95. Insisto, este 4,95 es un medio por g. Lo escribo acá. Un medio g, como una llamadita. 4,95 por t cuadrado. Donde dice t ponemos 0. Y oh casualidad, ¿cuánto dio h de 0? 20 por 0, 0. Menos 4,95 por 0, 0. Claro, tiene que dar 0, porque es el término independiente. No tiene término independiente, ustedes me habían dicho c vale 0. Entonces, uno de los puntos de corte con el eje Y, y entonces también va a ser con el eje X, es el origen. La parábola que va a representar a este movimiento vertical hacia arriba, va a empezar en el origen. ¿Sí? Este es el punto de corte con el eje Y. ¿Sí? Lo que acá me permito llamarle 1, así vuelvo acá a 1. Le llamo 2 al corte o a los cortes con el eje T, y es lo que empezamos a hacer ahora. Para los cortes con el eje T, igualamos a 0 la expresión de h. Entonces vamos a hacer 20 por t menos 4,95 por t cuadrado, igual, forzamos que sea igual a 0, porque queremos despejar t, ¿sí? Lo que buscamos es el valor de t donde la gráfica va a cortar. ¿Cómo resolvemos esto, esta cuadrática? La fórmula resuelve. Una posibilidad es la fórmula de la resolvente. Claro, sí, sí. ¿Hay otra posibilidad? Se puede hacer así.
¿Qué cosa se puede hacer así? Resolverlo como una ecuación. Se puede resolver como una ecuación convencional, al no tener término independiente, se puede hacer. O se puede factorizar. ¿Se acuerdan que cuando una de las raíces era 0, cuando t igual a 0 es una de las raíces, dicho de otra manera, cuando el t es factor común de los dos términos, puedo sacar factor común t, y me va a quedar, fíjense lo siguiente, 20 menos 4,95 por t. ¿Ven lo que hice? Solamente factoricé. Todo eso sigue siendo igual a 0. ¿Cuál es la ventaja de haber factorizado? Insisto, no estaba mal usar la fórmula resolvente, ¿eh? Lo que pasa es que iba a ser una gran fórmula para algunas cosas que se hacen 0, y era como gastar como mucha herramienta para una operación tan sencilla, o más sencilla. ¿No? ¿Cuál es la ventaja de haber factorizado? Que ya sé una de las raíces. ¿Cuándo va a ser 0 esta multiplicación? Cuando esto sea 0 o cuando todo esto sea 0. ¿Sí o no? Porque es la multiplicación de dos factores igualados a 0. Es fundamental esto, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Sí, perfecto. Bueno, me alegro. Bien, una de las soluciones entonces sale de acá. Uno de los factores va a ser 0 cuando el factor mismo sea 0, porque el factor se llama t. Y la otra solución viene de acá. Me pregunto, ¿cuándo 20 menos 4,95 por t? Me pregunto cuándo va a ser 0. Y de acá despejamos, ¿no? Paso el 20 restando por el otro lado. T me queda multiplicado por menos 4,95, entonces lo paso dividiendo. Lo hice todo en un solo paso. Pero T, si me ayudan con esa cuenta, va a dar positivo. El tiempo tiene que dar positivo. Esto es casi 20 dividido 5, o sea, va a ser 4, algo. 4, ¿me ayuda? ¿Alguien que pueda sacar esa cuenta en la calculadora? 4,04. 4,04. ¿Es exacto o es aproximado? Aproximado. Bueno, entonces tengo un valor exacto que esté igual a 0. Tengo un valor, llamémosle P1 porque es una de las soluciones. Tengo otra solución que esté sub 2, 4,04. Y podré, a partir de una escala, no sé, supongamos que esto es un segundo, 2, 3, 4 y un poquito, suponiendo que acá está el 4,04 en una escala adecuada, podré saber que la parábola va a pasar por ahí. Me pregunto, ¿qué parábola va a ser? ¿Va a ser una parábola como esta que estoy graficando acá? ¿O va a ser una parábola como esta otra que estoy graficando acá y también pasaría por 4,04? ¿Ramas arriba o ramas abajo? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cuál es la respuesta? Como la primera, se me hace por un Ramas abajo, porque cada general de la pelota. O sea, cuando sube el tiempo, sube la altura y baja, o sea. Bien, desde el problema físico tiene que ser así, ¿no? Tiro una pelota hacia arriba, la altura empezará a aumentar a medida que aumenta el tiempo. Entonces uno espera acá una función que va a crecer, crece la altura a medida que pasa el tiempo. En algún momento la rapidez se hará 0, cambiará el sentido de la velocidad y empezará a bajar la altura, ¿no? Entonces uno esperaría una parábola ramas hacia abajo desde la mirada de introducción a la física, ¿no? Desde la mirada del cálculo, como otro compañero ya lo adelantó, como el término cuadrático es negativo, ¿se acuerdan que eso se condecía con una parábola ramas hacia abajo? El signo del coeficiente A me daba idea de si la parábola es ramas hacia arriba o si es ramas hacia abajo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Bien. ¿Algo sobre lo que hayamos determinado hasta acá que quieren preguntar? Porque voy a borrar. ¿No? Bueno, borro entonces. Recuerden, T1 igual a 0, T2 igual a 4,04. Esto después lo tienen en el video si alguien quiere terminar de corroborar si lo que iba calculando coincide con lo que hemos discutido acá. Borro un poquito para tener espacio. ¿Y qué otros puntos creen ustedes que van a ser interesantes de terminar para poder tener un gráfico un poquito más aproximado al real? ¿Cómo? cuando la pelota llega al punto máximo. Claro, ese punto es importantísimo. Pensando en que el punto S corresponde con el vértice de una parábola, tenemos información de cómo determinar el vértice de una parábola, recordarán ustedes, a partir de A, B y C. ¿Sí? Eso también lo vimos en el teórico de esta semana.
y Julio nos decía que las coordenadas x0 y 0 de la parábola dependían de a, b y c. Hay dos posibilidades, o hacemos lo que pedía el ejercicio 6 y el 7, o sea, transformamos esta polinomial en una canónica, o bien usamos la fórmula que se nos demostró en la teoría. Las coordenadas del vértice, ¿se acuerdan que eran menos b, la coordenada en x, menos b sobre 2 por a? ¿Les suena esto? Sí. Y la coordenada y del vértice, nosotros ya le vamos a poner el verdadero nombre que tiene que tener la variable, ¿qué era? Era la función valuada en xb. ¿Sí? Para nosotros no se llaman x y y las funciones, o x e y, sino que se llaman como. La variable, ¿cómo se llama? T y h. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por los aportes. Yo sé que se hace largo, pero están teniendo muy buena disposición. La coordenada horizontal T del vértice se llamará T sub B, por ponerle un nombre, se determinaba así en función de los A y B que ya tenemos como datos en el problema, y la coordenada H del vértice será H evaluada en T sub B. ¿Sí? O sea, la función original H, donde dice T, pondré el valor que calculé acá. Que calculé haciendo esta operación, ¿no? Menos B, o sea, menos 20, sobre 2 veces A, o sea, 2 por A era 1/2, por G, cambiado de signo, o sea, ese menos me va a transformar en positivo esto, ¿no? Porque hay un negativo acá en el denominador. Este 2 con este 2 se simplifican, porque están los dos en el denominador. Sería 20 sobre 9,81. Ese es el valor. Y si alguien saque esa cuenta, por favor, 20 sobre 9,81, será el valor de... Yo me animaría a decir que eso daría 2,02, ¿no? 2,03, profe. Bien, bien. Seguramente ese es un redondeo a partir de 9,81, pero tendría que haber dado justo la mitad de 4,04. ¿Se dan cuenta por qué, no? Porque si es una parábola de eje vertical, que es simétrica en cualquier parábola respecto de su eje, por eso se llama eje, y las dos raíces están en 0, en t igual a 0 y en t igual a 4,04, es lógico que el vértice esté justo, con coordenada en x, justo a la mitad, en 2,02. Y el valor de h de t es... Sí, perdón. Ese 2,02 es segundo, por supuesto. Claro, están las mismas unidades. Fíjate que acá el problema obvió un poquito el trabajo con las unidades, pero si lo hubiéramos hecho y las mismas operaciones que le hacemos a las magnitudes, se le hacemos a sus unidades correspondientes, se simplifica todo como se tiene que simplificar y los tiempos darían en segundos, las alturas en metros, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se lo dejo para que lo hagan en física, pero es algo que podríamos hacer. Si alguien lo quiere encarar, me ofrezco para ayudarle en el caso que necesite alguna ayuda. Decía, la coordenada en h es simplemente evaluar h en el t del vértice, o sea, hacer h de 2,02, o sea, hacer 20 por 2,02 menos un medio por g, habíamos dicho que era 4,95, si no recuerdo mal, por 2,02 al cuadrado, o sea, un medio por g por t cuadrado. Ese resultado es el par ordenado que me está faltando para la cúspide de esta parábola o el vértice de la parábola, como ustedes quieran. Si alguien tiene esa cuentita a mano y me quiere contar cuánto da. Recuerden que acá tienen términos para hacer esas operaciones, ¿no? 2,0 al cuadrado por 4,25 es un único término. ¿Alguien está haciendo esa cuenta que me puede ayudar, por favor? Ahí yo le digo, profe. Bueno, gracias. $20,2. 20,2 metros, ¿sí?
Saben ustedes que en problemas físicos ya las escalas del eje horizontal y el eje vertical no tienen por qué ser la misma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de magnitudes totalmente diferentes que pueden tener entonces escalas diferentes porque las magnitudes numéricas, los valores, no tienen por qué ser comparables, ¿no? Entonces alguien arbitrariamente podría decir, ah, mira, el 20,2 está acá. Con tal que respete una escala en todo el eje vertical. Entonces, ¿cuál es la idea? El par ordenado 2,02 para t, punto y coma, 20,2 para h de t, es el par ordenado que corresponde al vértice de la parábola, que entonces sí me da una idea de cómo puede ser la parábola, hasta dónde va a llegar, desde dónde va a partir. A partir de ahí la altura, decían ustedes, empieza a bajar hasta llegar a cortar al eje del tiempo a los 4,04 segundos. O sea, a los 4,04 segundos la pelota volvió a la misma altura que estaba al principio, y a partir de ahí el movimiento podría haber terminado o podría seguir bajando, ¿no? Lo que está claro es que la parábola no es completa desde el inicio, no dice nada de la consigna dónde termina el movimiento, por lo tanto podría continuar. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que la pelota sigue bajando incluso más abajo de la mano que la tiró hacia arriba, pensando que esa fue la forma en la que fue lanzada. ¿Se entiende? Sí. Bueno, perfecto. Con esto, y nada más que con lo que hemos hecho, solamente resolvimos el inciso A, que es establecer el dominio de H y graficar la altura de la pelota en función del tiempo. ¿Okay? Quedan algunos detalles más, como el inciso B y C, que son datos a calcular para evaluar la función o para despejar valores de tiempo, que eso se los dejo pendiente a ustedes, ¿no? Insisto, nos preguntamos entonces cómo se resolverá el inciso B, y el inciso C queda pendiente para que ustedes continúen. Creo que lo más importante era llevar a un lenguaje de un problema real, un problema físico, llevar la nomenclatura o la notación que usamos en matemáticas. ¿Sí? Con todo lo que hemos visto en el práctico de hoy, podemos resolver hasta el ejercicio 9, inclusive, y quedan pendientes los ejercicios de funciones polinomiales, funciones homográficas y funciones irracionales para la primera parte de la clase del viernes. ¿Sí? Profe, no tiene nada que ver con cómo se resuelve, pero tiene que ver con el ejercicio 9b. En un momento dice 25 metros de altura, ¿eso es una trampa del libro? O es una trampa del libro, sí. Ah, en bien. realidad, más que una trampa del libro, podría ser alguna pregunta real, que alguien dice, bueno, yo con este lanzamiento, por decirlo así, quiero llegar a 25 metros de altura. ¿Qué tiempo tardaré? La idea, ¿cuál es? Como nosotros ya calculamos que la altura máxima va a estar cerca de los 20,2, si fuera por eso hasta el 20,38 sería tramposo, siguiendo tu forma de nombrar a la consigna. ¿Qué va a pasar? Va a haber alguna incongruencia matemática en el desarrollo. Por eso es interesante que lo resuelvan, ¿sí? Con 15 vas a encontrar solución, con 20,38 y con 25 no. Que no encontré solución, ¿qué significa? ¿O dónde vas a ver eso? Y que probablemente la resolución de alguna cuadrática no exista para los reales. ¿Se entiende? Entonces, a la hora de responder esa pregunta, ¿cómo lo haríamos? No existen valores de... No existen valores de t tales que h de t sea 25 metros. Perfecto, listo. Siempre y cuando esté fundamentado por algún procedimiento analítico, ¿no? El procedimiento analítico es que la ecuación que vas a hacer vos con iguales h de t a 25 no va a tener solución. Bien, bien. Sí, bien. Más sencillo es el inciso C, porque el inciso C pide calcular altura para valores de tiempo. Lo único que hay que hacer es valorar h en 0,5, por ejemplo, ¿no? No hay mayor dificultad en el inciso C, pero el B tiene algunas discusiones interesantes que, insisto, plantéenlas y las resolvemos luego en clase de consulta o las discutimos en clase de consulta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, en los parciales hay que ponerlo a esa resolución, explicar el por qué no dar esos números. Sí, siempre. Entonces, la justificación desarrollando la fórmula. Sí. En este caso, como el paso previo fue calcular la altura máxima, Luis, uno podría fundamentar a partir del inciso A. O sea, se juega el resto, cuando digo se juega el resto es, supone que el inciso A lo hicimos bien, entonces
podríamos responder como inciso B. A la luz del inciso A, como la altura máxima es 20,2, puedo asegurar que nunca llegará, o cuando digo nunca es, no habrá valor de t para el cual h de t sea 20,38 o 25. Pero te estás jugando el resto. Cuando digo te estás jugando el resto es, estás usando un desarrollo tuyo, que ojalá que esté bien y listo, le damos para adelante. Ante la duda, o puede pasar lo siguiente, que la consigna sea solo el inciso B, que no hayas tenido que calcular la altura máxima, entonces la forma de fundamentarlo no es lo que te parece, sino a partir de qué razonamiento lo haces. Y eso tiene que quedar escrito. Ese razonamiento, insisto, si estaba el inciso A, podría ser usar el inciso A. Si no, el razonamiento que deberías contar es que esa ecuación cuadrática tuya no tiene solución. Entonces mostrás el procedimiento donde salió que no tiene solución. Perfecto. Bien. Bien, ¿algún comentario más? ¿Alguna consulta más? Ahí en ese caso no tiene solución con los valores que da, porque si le cambiáramos 20t, es posible que sí llega, pero no tiene con esos valores de t, digamos. Claro, tal cual, sí. Para este problema, no sé Exactamente. con quién hablo. ¿Roberto? No sé con quién hablo. ¿Roberto preguntaba? ¿Roberto decía? Bueno, no sé quién hizo la intervención, todavía no los voy conociendo por las voces. Alfredo, Pero sí, profe. bien. Pero sí, claro, para este problema. Si cambiamos los parámetros, cambiamos la velocidad inicial, en lugar de 20 le ponemos 40 y probablemente lleguemos a esa altura, sobradamente, quizás. Pero siempre estamos sacando conclusiones para los datos que da esta situación problemática. O sea, cuando la función que gobierne la altura a medida que pasa el tiempo en un tiro vertical hacia arriba, sea esta h de t, la que dice la consigna. Bien, gracias. ¿No hay de qué? ¿Quién más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, dejamos entonces acá. Les agradezco nuevamente la atención, la paciencia, el tiempo que le están dedicando, es muy interesante. Y paro acá la grabación para que ustedes continúen con sus actividades y si alguien tiene alguna consulta particular para hacer sobre algo que no tenga que ver con la presentación, estoy unos minutitos más y después ya cada uno puede continuar. Gracias por el tiempo, ¿sí? Gracias.